Hola. Hay un circuito. Igual con la voz que tengo se escucha todo. Allá. Mira, hay uno allá en el fondo. No. Aquí. Levante la mano. Ahí está. Duerme. No, porque este es un horario, la verdad, hermoso. 2 de la tarde. El que no comió está nervioso, que la panza le cruje, dice que miércoles estoy haciendo acá. Afuera hace un calor insoportable que está para estar en la playa. Y el que comió, según lo que comió, entra a tener la modorrita y se acomoda, trajino la ropita. Entonces por eso yo empecé a decir, hay que decir gracias. Yo tengo que decir gracias. Gracias que ustedes no se duerman. Entre paréntesis igual hay... Claro, lo saco esto, evidentemente, hablo sin micrófono. Ahora, hay uno en la vida puede estar en un circuito de gracia y podría estar en un circuito de desgracia. ¿Qué sería el circuito de gracia? Dale. Sentirse. Claro, agradecer todo lo que nos está pasando. A veces, claro, usted está en pedo. Es decir, ¿cómo vamos a agradecer? Y esperemos que lleguemos todos a una conclusión y cambiemos algún nivel de creencia, que todo lo que pasa en realidad simplemente es porque tiene que pasar. Eso nos daría la connotación de personas de fe. ¿Qué quiere decir? Que en el gran porcentaje de los que están sentados acá no son personas de fe, porque no quieren que pasen determinadas cosas que están pasando y que pueden pasar. ¿Quién manda esas cosas? El universo, energía cósmica, ¿cómo lo quieren llamar? Dios. La señora quiere llamar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y si lo manda Dios, y nosotros somos gente de fe, que tendríamos que aceptarlo. Bueno, esta es la última charla del año, y tuve alguna idea de querer enseñarles, pero que la mayoría ya lo sabe, pero se me ocurrió hablar de leyes. ¿Leyes? ¿Por qué leyes? Porque la ley de gravedad ¿se da en el 100% de los casos? Sí, ¿no? Es decir que si yo pongo... A ver, tu cartera. ¿Esto tiene algo que se rompa? Bueno, quiero que vaya para arriba esto. ¿Irá para arriba? No, estoy irá para abajo. Sí, se cae. Es decir que... la ley de gravedad funciona en el 100% de los casos. Ya tengo dos cosas en me paso la hora. Entonces, las leyes que vayamos estudiando juntos se dan en el 100% de los casos. Acá se me ocurrió para esta charla mezclar las leyes biológicas que ahora voy a explicar, que seguramente algunos ya conocen porque me he encargado
hace más o menos casi 20 años, humildemente, de decir, pero se practican poco, y las uní con ciertas leyes espirituales o del alma o de la mente. Entonces hice una mezcla entre leyes del cuerpo y leyes del alma. ¿Está bien eso? Mezclar. Es decir, está todo en el mismo combo, en realidad. Eso ya sabían, ¿no? Un día expliqué que estaba todo en el mismo combo, ¿no? Es decir, que en el cuerpo estaba el alma y en el alma teníamos un cuerpo, ¿no? Es decir, que se lo quiso separar muchas veces, y estamos entrando hace tiempo en una época que necesitamos unir las cosas, integrar. Es decir, que nosotros somos seres corporales. Tóquense antes que se queden dormidos. Tenemos emociones. Va a haber ahí alguna diapositiva que tiene eso. Y tenemos también un cuerpo mental que tiene pensamientos. Fíjense que hace tanto tiempo este señor decía y se hacía la pregunta que si solamente había que suprimir los efectos y no el origen, la causa de la situación. Nosotros en la medicina, y no estamos diciendo lo que está bien y lo que está mal. A veces lo único que nos queda es suprimir síntomas, tapar síntomas. Viene el señor, le tomo la presión, tiene 17-12, y le doy una pastilla para calmar la presión. ¿Qué pasó? ¿Lo curé o lo sané? ¿Qué hice? ¿Hice un acto de curación o de sanación? Bueno, suprimí el síntoma. A ver, ¿tiene un valor eso? La respuesta es sí. No sean más papistas que el Papa. Porque si no suprimo el síntoma, si el tipo después sigue con 23-11, tiene un accidente cerebrovascular y se muere. Entonces el beneficio, ¿cuántos toman pastillas para la presión? Vamos, levante la mano a la verdad. ¿Verdad? Sí, un montón de jovatos tienen que... A ver, vamos, no mientan. Bueno, todos esos son hipertensos, es decir, se calientan, es decir, ya veremos, les pasa algo para que les suba la presión. Y toman los medicamentos para la presión. Mal, bien, es lo que pueden hacer. Quizás todas las charlas tienen que ver con poner una semilla para ver si podemos hacer un proceso, cada uno, el que decida, un proceso de sanación. ¿Y qué diferencia hay entre curar y sanar? Curar se hace rápido. Es sencillo curar. Es tomar una pastilla y ver el efecto. Por ejemplo, o cualquiera. Ojo, aunque sea un elemento natural, como doy en el consultorio, no deja de ser curación. Y viene de afuera para adentro. Y sanar, sanar lleva más tiempo. Por eso hablo de proceso de sanación. Tiene que haber una decisión de la persona de querer realizar un cambio en algún lugar de su vida, en él y en el otro. ¿Soy claro? No importa.
¿Quieren que les lea esto? Esto es, nada, había una liebre que volvía de la escuela, pero no encontró a nadie en casa. Buscó a su madre y a su padre, llamó a sus hermanos y a sus hermanas, pero no obtuvo respuesta. Se sintió triste y solo, se cayó en el suelo inmóvil, tenía frío, había sido abandonado. Anduvo vagando en busca de los suyos y comenzó a perder pelo en algunas partes. Estaba manifestando un conflicto de separación, pero a medida que fue tomando conciencia de la hierba fresca y de las flores que tenía a su alrededor, que vio a los gorriones y a las golondrinas que volaban por el cielo, comprendió que la naturaleza que la rodeaba era su amiga. La soledad había terminado, recuperó su coraje, todo su calor y volvió a casa. Contenta, su padre y su madre la estaban esperando. Fue entonces cuando comenzó a rascarse curiosamente con una de las patitas traseras. Sin saberlo, se estaba curando. Esto es lo que sucede cuando tenemos la llamada enfermedad de piel. Puse esto para comenzar, para el que no conoce la foto de este señor, que me cambió un poco la vida a mí y la forma de ver la medicina. No es el único. Después, con la investigación, hubo mucha gente que en el mismo periodo estaba también investigando. Y hoy, cuando les pregunto a ustedes, y bueno, ¿por qué la gente enferma? Ya tiene otra respuesta que la que tenía hace 20 años, 25 años. ¿Sí? ¿Tienen otra respuesta? ¿O no? ¿No saben por qué se enferman? Saben, ya saben. Bueno, antes no sabían. Eran todos los virus del planeta, todo era lo externo, y ustedes no tenían nada, nosotros no teníamos nada que ver en la situación. ¿Conocen un poco la historia? ¿Conocen quién es este señor? ¿No? Yo no sé, un cantante famoso, que me hubieran dicho. Después, háganme recordar que les cuente un poquito de la película esta de, así hago la publicidad de la película que se está dando acá, la de Freddie Mercury. Hermosa, Y espectacular. discutimos por qué tuvo SIDA. Entonces, este señor falleció hace casi 2 años. Fue un gran maestro para mí, y hace 20 años me entero de que él empieza a generar lo que se llama hoy y se sigue llamando en el planeta, y hay hasta médicos. Por ejemplo, ayer me enteré de uno en la Clínica Colón, un cardiólogo que sigue también como yo la nueva medicina, y que no les explica solamente le toma la presión, sino empieza a explicarles alguna cosa que está pasando en la vida de ese paciente. Este hombre, médico clínico, tenía algunos otros títulos, por ejemplo era teólogo. La situación que vive es que su hijo, estando de viaje, en una situación un poco confusa, le pegan un tiro y queda 6 meses internado en terapia intensiva, y al tiempo muere. Lo que pasa con él es que a los 6 meses, 7 meses de la muerte de su hijo, él hace un cáncer de testículo. Y su mujer, que era médica también, hace un cáncer de mama. La pregunta maravillosa, pero bueno, que a veces debiéramos hacernos todos, pero no para un cáncer, sino para cualquier elemento. ¿Por qué me empezó a doler la cintura? ¿Por qué te apareció el resfrío? ¿Por qué? Cualquier elemento, ya lo veremos. Él dijo, pero yo era un hombre sano,
y de golpe tenía esta patología que encima hace 25 años todavía su pronóstico era más reservado, sabía todos los pasos que involucraba, lo que todos sabemos, que la quimio, que las radiaciones, que la cirugía, que esto, que los pronósticos. Entre paréntesis, antes que me olvide, hablando de pronósticos, el médico, yo por ejemplo, tiene que hacer un diagnóstico. Generalmente hay un pronóstico, pero tengan cuidado de la sentencia. Tengan cuidado cuando se decreta algo de la medicina para ustedes o de ustedes para ustedes mismos. Cuando hay sentencia, estamos en el horno. Porque, como veremos también, la mente acepta lo que le decimos y tarde o temprano lo cumple. ¿Soy claro? ¿Sí? Bien. Entonces, Hammer, ¿qué hizo? Empezó en una sala, como si todos tuviéramos la misma patología, y empezamos a averiguar qué pasó 6, 8 meses antes del diagnóstico. Y ahí empezó a un despertar, que empezó a entender que había una situación, vamos a llamar primero de crisis en las personas, que de alguna manera, él en ese momento no sabía, pero generaba algo en el cuerpo físico. Ahí ya otros habían hablado de la relación psicosomática, del conflicto emocional, de la crisis y demás cosas, cómo iba el cuerpo. Pero en realidad lo que le debemos a Hammer, que va a determinar la primer ley biológica de Hammer, de las cuales voy a poder explicarles bien las dos primeras, la tercera y cuarta son de exclusividad médica porque habla de embriología y microbiología y se complica para un ratito nada más de charla. Y la quinta, que es muy interesante, que es el sentido biológico de la enfermedad, que obviamente también nos deja con muchas preguntas. Si la enfermedad, como nosotros la vemos, la expresión, el lenguaje en el cuerpo, tiene algún significado. Si nosotros miramos fríamente, dice, ¿para qué me sirve tener dolor de cabeza? ¿Para qué me sirve tener hipertensión? Y así. ¿Y para qué me sirve tener este cáncer? ¿O no? ¿Alguno que tuvo alguna enfermedad, sintió que le sirvió para algo? A ver, alguien que levantó. Sí. ¿Escucharon? No. ¿Escucharon? No. Que tuvo una ACV hace 5 años y está viva. Está bueno eso, digamos, porque no, si no, no podés contarlo. Y de alguna manera generó un cambio. Ahora, a ver, vos. Yo tuve una pavada que rosácea. La dermatóloga me dijo, mira, ahora eso no se cura. Te voy a dar un antibiótico y una crema. ¿Para qué? Para que hice cambio de alimentación hace 6 meses y no tengo más rosácea. Muy bien, muy bien. ¿Cambio de qué? Alimentación. Es decir, que el juego es un lenguaje que el cuerpo, porque esta visión, igual el Hammer en ese momento no lo entendía así, porque estaba empezando, pero después el cuerpo tiene un lenguaje que al seguir yo estudiando, era los síntomas o los signos, eran el lenguaje del comienzo de la existencia del hombre en la tierra, porque los síntomas nacen con la aparición del hombre en la